El día de hoy nos acompañan en el estudio Ivonne Guerra y Olivia Garza de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y pues les damos la bienvenida porque vamos a platicar sobre precisamente lo que pasó, qué ha pasado en esta relación bilateral de Cuba-Venezuela y cuál ha sido la respuesta de la comunidad cubana pues aquí en México tras este ataque de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Muy buenos días, Ivonne, muy buenos días, Olivia, ¿cómo están? Muy buenos Hola, días, Chaday. Hola, pues me da mucho gusto. A ver, cuéntenos, ustedes han seguido también muy de cerca eh, pues lo que ha sucedido. El presidente Díaz-Canel pues ya anunciaba pues quiénes eran estas personas, estos 32 combatientes del ejército revolucionario que perdieron la vida durante el ataque. ¿Qué impacto ha tenido digamos, este hecho frente a en el pueblo cubano, y ustedes qué lectura hacen a partir de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano? ¿Empiezas, Oli- Ivonne? Era tú primero. Bueno, el primer, el primer sentimiento es de una gran impotencia, ¿no? Amanecimos con la noticia de esta invasión ilegal, de un acto de terrorismo de Estado de la administración Trump contra el gobierno y el pueblo bolivariano. Las primeras horas, bueno, era un poco confuso qué era lo que había pasado, cómo era que habían secuestrado, que aquí es importante recalcar que no es una captura, porque no había ninguna orden de captura, pero además no tiene ninguna jurisdicción cualquier ley interna en los Estados Unidos en el resto de los países del mundo. Creo que este es un aspecto que después podemos desarrollar más adelante, que es importante recalcar que estamos ante una violación total y flagrante del derecho internacional, que no solamente está afectando a Venezuela, sino que puede afectar al mundo entero, y por eso es la condena internacional. Entonces, bueno, en esos primeros momentos no se sabía bien cómo, al cabo que han pasado los días, hemos conocido, bueno, primero de la triste noticia, y esto genera en el pueblo cubano y en nosotros aquí como cubanos residentes en México un profundo dolor, que 32 vidas, en su mayoría jóvenes, hayan caído combatiendo, lo cual también rompe con esa narrativa que quiso Trump dar de inicio de que había sido un éxito total su acción militar, ¿no? Esto ya se ha conocido, que estuvieron combatiendo durante más de 2 horas en unas condiciones desigual, porque hay que ver que eran 150 aviones y helicópteros y drones, es decir, desde aire, atacando a gente en tierra, y que la pelea fue dura. Ya en horas recientes, la propia administración ha tenido que reconocer que hubo 7 heridos. Si están hablando de 7 heridos, esto quiere decir que hay más. Y aunque no han querido reconocer que hubo muertos, es seguro, y en algún momento conoceremos, que sí los hubo. Es decir, que no fue ese paseo triunfal que nos han querido vender desde las primeras horas del 3 de enero. Aquí también nos gustaría hacer o recalcar lo que ha sido o por qué estaban estos militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC y del Ministerio del Interior en misión internacionalista en Venezuela. Porque también viene desde hace años toda una narrativa dentro de la agresión contra Cuba y Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, de decir que los cubanos, y de hecho Marco Rubio lo ha estado declarando, eran los que controlaban y los que están ahí dirigiendo Venezuela. No, esto no es así. Cuba parte de un principio internacionalista que viene desde sus raíces históricas,
desde el pensamiento martiano, cuando José Martí dice que patria es humanidad. Y esto ha sido un principio fundamental que ha regido a la Revolución Cubana. Cuba siempre ha brindado su ayuda desinteresada, basada en el principio del internacionalismo proletario, a los países que solicitan esta ayuda. Esto es bien importante recalcarlo, porque se ha querido vender la idea de que Cuba impone o que exporta, ¿no? Cuba ha brindado a lo largo de sus 66 años de revolución esta ayuda internacionalista a los países que lo han solicitado. Y que la ayuda no solamente ha sido de tipo militar, como es el caso ahora de Venezuela, sino que se ha escrito gloriosas páginas de la ayuda internacionalista cubana en muchos países. Más de 600,000 misiones médicas, por ejemplo, en 165 países. La ayuda, por ejemplo, a Angola, que se conoce, África, Angola, Etiopía, Somalia, incluso en su momento, no solamente fue de carácter militar, sino también ha sido de ayuda civil, con ingenieros, constructores, con maestros, alfabetizando. La ayuda internacionalista de Cuba también ha sido con millones de estudiantes del llamado tercer mundo, hoy sur global, que se han educado en Cuba y que han formado a los profesionistas que después han regresado a sus países. Incluso hasta ciudadanos norteamericanos que se forman, por ejemplo, en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Entonces, bueno, un poco eso para que vean que la ayuda de Cuba, el principio del internacionalismo, siempre ha estado presente y se ha brindado de manera desinteresada. Fidel decía que si no éramos capaces de luchar por otros, no íbamos a ser capaces de luchar por nosotros mismos. Y ese ha sido un principio ético y moral que siempre ha guiado a la Revolución Cubana. Estos 32 combatientes que cayeron combatiendo y que fueron capaces de dar su vida por cumplir con su deber, que era salvar las vidas del presidente Nicolás Maduro, demuestran que en Cuba, como se dice coloquialmente, no hay miedo, no se come miedo. Son la gente por un principio, por principios éticos y ese deber moral de cumplir con su deber, son capaces de dar su vida si fuera necesario. Y en este caso se ha hermanado una vez más la sangre del pueblo, de los cubanos, con el pueblo hermano venezolano, que también ha sido muy solidario con Cuba en sus momentos económicos más difíciles que está viviendo. Claro. Esta parte en donde recalcan que esto es una violación al derecho internacional, lo que hizo Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Ustedes, ¿cómo han visto la respuesta de la comunidad internacional? Y si creen, por ejemplo, que puede haber como una reconfiguración política en las relaciones, en el caso de Cuba también, después de que pues estamos viendo que Venezuela pues está viendo como un aumento en el bloqueo pues hacia su petróleo, hacia su independencia, ¿no? Y que termina pues también afectando pues al pueblo cubano. Bueno, mira, respecto a la situación existente con esta agresión militar y esta operación que dicen se llama en favor de la democracia, pero el mundo entero conoce que jamás Estados Unidos llega a un país e impone la democracia. No puede hacerlo, en primer lugar porque miente para lograr sus objetivos, como mintieron en Irán, como han mentido en todos los conflictos en Afganistán, en todos los países donde han llegado proclamándose los paladines de la democracia. Esto no es de ahora, esto no es una cosa que haya solo propiciado el gobierno de Trump. Esto es tan viejo como
1823, cuando Estados Unidos, para hacerse del control del hemisferio occidental, instaura la doctrina Monroe. Años después, en 1904, por Roosevelt, aparece un corolario, llamado corolario, donde refuerzan esta posición, no solo como lo habían venido haciendo, porque en 1823 pues no tenía el poder militar que ya empiezan a alcanzar en el siglo XX, y entonces pues en ese momento es el momento en el que empieza la política de las cañoneras, la política del gran garrote, una política que es para consolidarse como dueños, como si fueran los dueños no solo de su territorio, el cual expandieron gracias también a esa doctrina Monroe, sino que se expanden al mundo y pretenden que toda Latinoamérica es su patio trasero. Así es como se conoce, pues, no solo la doctrina Monroe, sino las consecuencias y toda la política exterior de los Estados Unidos durante siglos está basada en eso, solo en la apropiación, cuando no pueden, de territorios, pues de los recursos para poder mantener sus políticas imperiales. No, pues ahora en esta etapa, pudiéramos llamarlo, pues la doctrina Monroe 3.0 con el corolario de Trump, en la que pues ejercen descaradamente una política exterior enfocada a la expropiación de los recursos naturales, así como lo plantean, van por el petróleo venezolano, eh, y no hay otra cosa que eso, ¿no? No hay una causa como el narcotráfico. De hecho, se le ha desmontado el tema de que iban contra el líder del cártel de los Soles, lo cual jamás pudiera haber sido el presidente Maduro, que solo ha trabajado y ha puesto todos los recursos de Venezuela en función de ese proyecto social. O sea, bajo esta premisa de que todo es un reforzamiento de su hegemonía en Latinoamérica, y evitar posibles socios comerciales como Rusia o como China para los países que desean comerciar con ellos, los que se quieren salir de la hegemonía del dólar. Pues Estados Unidos va contra eso. Bajo esta premisa es que se producen los hechos que vimos en Venezuela. Bajo esa premisa, se inventan otra y otra vez sobre cualquiera. O sea, ya no es así. Hicieron con Noriega en Panamá, así han hecho, intervinieron en Chile con Salvador Allende, y pues hoy llevan a Maduro a un juicio totalmente ilegal y violatorio del derecho internacional. Cuba, que es un país de una alta instrucción y de un país de un alto valor internacionalista y solidario, comprende la existencia de estos convenios que ha tenido Cuba. Son convenios que son de mutuo acuerdo. Donde quiera que ha estado Cuba, no solo ha estado militarmente, como puede decirse que estuvo en África. Cuba no solo va y apoya militarmente, Cuba ayuda a Cuba, construye, Cuba envía técnicos, médicos, constructores a reconstruir esas sociedades que el imperio va destruyendo. Digamos, no solo el imperio de los Estados Unidos, claro, todas las políticas imperiales que pues atacaron de alguna manera a los países que querían su liberación, su independencia, ser ellos, construir sus sociedades, echar hacia adelante. Cuba, como comprende esto, pues Cuba sabe el valor que tiene esa solidaridad, y sabe el valor que tiene las personas que estaban cuidando al presidente Maduro,
como parte de esa colaboración que existe y esa hermandad que existe entre eh, nuestros países. Entonces, pues Cuba llora hoy a sus héroes, porque fueron héroes, personas que caen combatiendo con toda la dignidad que tiene un combatiente, porque eso es lo que nos enseña la Revolución Cubana. O sea, todo el historial revolucionario de Cuba, desde los mambises, desde nuestros héroes como Antonio Maceo, eh, pues nos enseña el valor de caer eh, por la patria en el momento en el que se presenta la adversidad del enemigo. Entonces, Cuba llora a sus héroes. Cuba los llora porque caen con una dignidad tremenda. Esa dignidad que, como hoy leí en un artículo de Cuba Debate, no se cotiza en bolsa. Es una dignidad que va como ejemplo para los pueblos que desean, pues, ser libres, ¿no? Y sobre ese principio, Cuba está y estará donde las naciones llamen a su colaboración eh, en todos los sentidos, en el sentido de la salud, en el sentido de la seguridad, en el sentido del apoyo que se requiera siempre que se pueda. Hoy, Marco Rubio y el presidente Trump se pronuncian contra todo aquel proyecto que no es afín a sus intereses. Y evidentemente, con este bloqueo que están planteando al petróleo venezolano, van a querer romper esa sociedad a través de la carencia, como mismo hacen en Cuba. Solo que también Venezuela es un pueblo pues digno, un pueblo que, que, que merece todo respeto por cómo han honrado a su historia bolivariana, a su historia con Chávez, y hoy pues reclaman a su presidente Maduro, al que se eligió en las urnas y al que ha conducido y el que incluso de manera económica en los últimos años ha tenido un resultado eh, de mucha mejora, porque hoy también se dice, no, los venezolanos están muy mal, etcétera. Venezuela ha tenido un crecimiento de su Producto Interno Bruto por años consecutivos que ya se ve en en la situación de su país. Venezuela ha usado los recursos del petróleo en beneficio de su población. Y eso es lo que Estados Unidos le quiere quitar. Quiere apropiarse, no quiere, no, decía la hoy eh, presidenta en funciones de Venezuela que lo que quería Estados Unidos era el petróleo gratis. Y evidentemente Venezuela no tiene por qué darle el petróleo gratis a los Estados Unidos. No se lo tiene que dar gratis a nadie, como no se lo da a Cuba, como no se lo da a los países con los que comercia. Siempre hay una relación comercial con Cuba, ya sea la que fuera un intercambio o lo que fuese, pero siempre hay un beneficio en función del pueblo venezolano. Y esa es lo que quiere romper eh, el gobierno estadounidense. Cuba se prepara, como siempre ha estado preparada, para la situación más adversa. Y el sentimiento cubano hoy, que tiene, nuestra asociación considera que tiene 32 razones más para la solidaridad, para el internacionalismo, 32 razones más para seguir resistiendo y pues evidentemente sí va a ser duro, pero Cuba es un pueblo que resiste. Cuba es un pueblo, decimos, un pueblo digno y un pueblo que es capaz de enfrentar lo más adverso. Claro, además nosotros A hemos mí visto... me gustaría Sí, adelante. agregar ahí
que la respuesta internacional, la condena internacional ha sido bastante numerosa, incluyendo a sectores o países que uno imaginaría que jamás se pronunciarían a favor de Venezuela. Y esto obedece, y aquí hay que hacer un hincapié importante o recalcar que se está violando las normas del derecho internacional. El llamado orden basado en reglas que impuso los propios Estados Unidos cuando cayó el campo socialista en la década de los 90 del siglo pasado, que por supuesto era un orden unilateral, hegemónico, imperial, pero que era el que teníamos y que hacía más o menos la convivencia internacional, ha sido roto por ellos mismos. Se ha puesto en peligro la soberanía, la independencia y la autodeterminación de todo el mundo. El hecho de que hayan secuestrado a un presidente legítimo, constitucional, en funciones, queriendo imponer una orden federal, estatal, por encima del derecho internacional, pone en peligro y dispara las alarmas para que todos los países sepan que si se le permite a cualquiera de nosotros, de los países o de los presidentes, se lo pueden hacer, más allá de todas sus amenazas. Como Ivonne bien dice, esta doctrina Monroe 2.0 y el colorario Trump, diciendo que el hemisferio es de él y que no va a permitir que haya influencias de los a que él llama enemigos o gobiernos no proclives a sus designios. Esto implica de verdad una situación de que entonces quiere imponer la ley del más fuerte por encima de una convivencia pacífica, de una solución de controversias, que es lo que está establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que por eso la respuesta ha sido grande, aunque ahí de pronto pueda haber sus matices, pero en general, no solamente del mundo entero, sino al interior de los Estados Unidos, que también muchos medios hegemónicos no muestran esas imágenes, pero sí hemos podido ver por los medios alternativos las grandes manifestaciones que han habido en Los Ángeles, en Nueva York, afuera del penal donde tienen recluido al presidente, el que sigue siendo el presidente constitucional, que es Nicolás Maduro, un apoyo permanente de la gente y brindando su solidaridad. Creo que esto es también bien importante, y decir que todo lo que ha dicho no ha cumplido nada de lo que prometió o dijo que era el éxito de esta operación. No hubo un cambio de régimen, sigue intacto el gobierno. De acuerdo a la Constitución bolivariana, la presidenta Delcy Rodríguez es sustituta por la ausencia forzosa de Maduro. Y toda la estructura sigue normal. Trump declaró ayer que Venezuela estaba obligado, o sea, con sus amenazas, a dar entre 30 y 50 millones de barriles diarios de petróleo, lo cual Venezuela no tiene la capacidad de producir eso. Entonces ahí de verdad está completamente desinformado, o es parte de esa mitomanía que él vive y esa de sentirse rey, ¿no? También el absurdo de decir de que él va a controlar el dinero. Menos mal que dijo que iba a pagarlo a precio de mercado, pero que entonces él iba a controlar el dinero de Venezuela para que no hubiera peligro. Entonces ahí mismo se contradice, porque según él había nombrado al virrey, ya que él se cree rey, Marco Rubio, que era el que iba a controlar a Venezuela, y ayer declaró que él, junto con el secretario de Estado y Trump y Marco Rubio, los tres iban a controlar Venezuela, lo cual no. Y entonces, al ver que no ha habido este control que él dice que fue exitoso, ya entonces está amenazando a Delcy Rodríguez. Esto de verdad es preocupante, y de verdad todos los países y gobiernos latinoamericanos deberían estar alertas
y manifestarse, como ya lo hicieron en la Asamblea de la OEA el día de ayer, en la CELAC y en distintos comunicados, también al Grupo de Puebla, rechazando esta política intervencionista, injerencista y hegemónica y de verdad de locura que está teniendo Trump, ¿no? Ayer también mismo circulaba un video donde se está burlando de Maduro por la posición de estar esposado con las manos. O sea, vemos de verdad que el tipo es un psicópata, es un demente, enfermizo, mentiroso, y que solamente con esta verborrea intimidatoria quiere asustar a los gobiernos de América Latina, ¿no? Hace un año dijo que se iba a hacer con el Canal de Panamá y no se ha hecho. Dijo que también se iba a apropiar de Groenlandia y no se ha hecho, aunque ya ayer varios miembros de su administración en redes sociales estaban publicando mapas de Groenlandia ya con la bandera norteamericana. Dijo que iba a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y tampoco lo ha hecho. Y la mayor mentira es que ha dicho que iba a ser grande otra vez América y tampoco lo ha logrado, porque si uno revisa las cifras, en lo que va a ser a un año de mandato, ha incrementado la deuda de los Estados Unidos como ningún otro presidente. Entonces, lo que estamos viendo aquí detrás es un imperio decadente que sabe que está perdiendo hegemonía y que por eso está haciendo todas estas maniobras y que es peligroso. A mí me gustaría leer el principio de un texto que acaba de cumplir 135 años, que escribió José Martí, que es el texto de Nuestra América, que de verdad tiene una vigencia extraordinaria en estos momentos y que es lo que deberíamos de hacer los pueblos de Nuestra América. Y si me permite, sí, leo claro textual. El texto comienza así. Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde o le mortifiquen al rival que le quitó la novia o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber que los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le puedan poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan Castellanos. Las armas del juicio que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y quiero también leer otra parte que es fundamental, que es lo que de verdad todos los pueblos de nuestra América tenemos que hacer. Un momentito que sí, se claro. me fue aquí. Los árboles han de ponerse en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es hora del recuento y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en los raíces de los Andes. Es decir, si los pueblos de América Latina no se unen para defender su independencia y soberanía, de verdad que esta política tan agresiva y tan desquiciada que tiene Trump nos puede afectar a todos. Hay que entender que defender a Venezuela en este momento es defender a toda nuestra América y que toda aquella persona que tenga un mínimo de dignidad tiene que alzar su voz por defender a Venezuela y exigir la liberación de Maduro y de Cilia Flores. Claro, y además siguiendo este valor humanista del pueblo cubano, pues nosotros pues hemos podido corroborar que además de, digamos, a pesar de toda esta narrativa que se lleva en los medios hegemónicos y de lo que se pronuncia por parte de Donald Trump y de Marco Rubio, pues desde los pueblos en la calle, pues
se expresan y contradicen y hacen esta lucha contrahegemónica, ¿no? En este sentido, pues ustedes pues también se han solidarizado en las calles con miembros de la comunidad venezolana también y creo que también tienen pues que se que es que ¿qué acciones tienen, digamos, pensadas en estos momentos de solidaridad por parte precisamente de la comunidad cubana estando aquí en México para solidarizarse con el pueblo venezolano? Y también creo que ahí tienen alguna otra actividad precisamente para brindar honor a estos connacionales, a estos 32 hermanos cubanos que cayeron dignamente pues defendiendo precisamente al hermano pueblo de Venezuela. Sí, el 10 de enero se conmemora el 97 aniversario del asesinato aquí en las calles de la Ciudad de México, en la calle de Abraham González, de Julio Antonio Mella, por parte de la dictadura de Machado. En todos los años nosotros rendimos homenaje y pensamos que este año en especial hay que resaltar y rescatar todo este pensamiento antiimperialista que tuvo Julio Antonio Mella, un joven que con 25 años fue asesinado por sus ideas y por combatir una dictadura. Y nos unimos a todos los esfuerzos que están haciendo diversas organizaciones, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, junto con un montón de organizaciones políticas y sociales de México, han convocado a una marcha este próximo sábado a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí frente a la Alameda Central. Nosotros, bueno, como te digo, todos los años rendimos homenaje a Mella, estaremos primero rindiendo homenaje y posteriormente nos incorporaremos a esta marcha en la cual también queremos que haya un pequeño homenaje a estos 32 héroes que cayeron dando su vida por la defensa de la Revolución Bolivariana. Y bueno, vamos a estar, invitamos a toda la audiencia que nos ve, que escucha, primero a confrontar la información, a buscar fuentes, no irse por toda la manipulación que hay en las redes sociales. Hay que estar atentos y no perder esa capacidad de análisis, de discernir, de también esperar a tener más información, ¿no?, con respecto a lo que ocurrió realmente el 3 de enero. Y por supuesto, a tener una solidaridad permanente con Venezuela, porque es la defensa de nosotros mismos. Nosotros estaremos atentos de todas las actividades que se puedan hacer aquí por las organizaciones, a dar también esta tarea tan importante informativa de dar a conocer lo que es la realidad venezolana. Hay que recordar y hacer aquí hincapié que siempre se ha querido acusar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum cuando eran las elecciones de que si votaban por ellos, México iba a ser como Venezuela. Como Ivonne bien mencionó hace un momento, hay una desinformación grande. Venezuela, a pesar de las más de 1,000 sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, ha logrado un desarrollo económico importante. Esto no lo dice el gobierno chavista, esto lo dice la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Venezuela fue el país que más creció en su Producto Interno Bruto en toda la región. Y a través del proyecto de las 7T, que son las 7 transformaciones que ha desarrollado el presidente Maduro, ha logrado incluso un autoabastecimiento alimentario de casi el 97%. O sea, son cifras, aquí diríamos dato mata relato. Claro. Hay que documentarse, hay que conocer lo que es la realidad de Venezuela y hay que entender que por encima de simpatías o no con la revolución bolivariana, aquí lo que está en juego es la soberanía y la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos.
Aquí en México hay que hacer énfasis en lo que Benito Juárez dijo, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y el pueblo venezolano, en su inmensa mayoría, está a favor de su proyecto social de justicia. Entonces, nada, ahí la invitación es para estar informados y estar insistiendo en que se debe de liberar a Maduro, que además hay que ver que él mismo ya ha roto también con los planes que tenía, como decía Ivonne, ya se cayó toda la mediática que decía que existía un cártel de los soles, entonces ahora ya están replanteándose otras maneras de quererlo acusar y sabemos que todo esto es falso. Lo que hay detrás es quererse robar, expropiar, saquear todos los recursos naturales y minerales de nuestra América. Así es. Y pues ya para finalizar, no sé, Ivonne, si te gustaría agregar algo más. Pues que hay que seguir en esta lucha. Esto es una lucha de todos, de los simpatizantes de Venezuela y de los simpatizantes de Cuba, de los simpatizantes y de los que no, porque América tiene que estar unida. Solo con la unidad podemos enfrentar a ese imperio decadente. Lo decía Claudia en su mañanera. ¿Cómo frenar a los Estados Unidos? Pues con la fuerza de México, con la unidad de los mexicanos y nosotros le agregamos con la unidad de los latinoamericanos como fuerza frente al imperio. Claro que sí, pues muchas gracias. Nosotros desde este espacio les enviamos un fuerte abrazo solidario por estos 32 hermanos cubanos y también pues nos mantenemos en contacto para continuar pues difundiendo por acá y destruyendo esta narrativa que mantiene Washington sobre pues los pueblos latinoamericanos. Pues muchas gracias, yo les agradezco muchísimo su tiempo y como siempre pues honro pues su posición y su lucha además. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.